En instantes, en ¿Quién tiene la razón? El expresidente Kuczynski fue trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario. También, directo a prisión. El congresista Edwin Donaire perdió su inmunidad por decisión del Congreso y el Ministerio Público investiga al APRA por fuerza de choque. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Después de un día de merecido descanso para todos ustedes, nos reencontramos para analizar la coyuntura política. Y hay imágenes fuertes que seguimos recibiendo de lo que pasa en nuestro país. Personas que van a su casa presas, como el señor Pedro Pablo Kuczynski, otros que tienen que asumir su prisión en carcelería, como el señor Edwin Donaire. La señora Foronda fue suspendida 120 días por haber contratado a miembros de exsenderistas, del MRTA, que habían cumplido su condena en el Congreso de la República. Y, en fin, se sigue configurando un escenario en que la política sigue siendo la fuente de las peores noticias en nuestro país. Así es, esto es lo que nos toca, esto es con lo que tenemos que seguir adelante, porque esperamos que las cosas empiecen a mejorar. Nuestros invitados esta noche, José Carlos Requena, editor de política del diario El Comercio. José Carlos, buenas noches. Y César Campos, analista político. César, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, fuertes las imágenes hoy día de la llegada de Pedro Pablo Kuczynski a su casa, ¿no? Primero porque estamos frente a un personaje que sabemos probablemente en la presidencia de la República a sus 80 años era lo último que él esperaba hacer por su país, ¿no? Y que termina como lo estamos viendo. Y segundo, que da cuenta de lo dura que se está volviendo esta coyuntura, porque nadie dice que las personas no sean culpables, que no merezcan un juicio, pero también estamos hablando en muchos casos de personas mayores de edad, de personas ya con problemas de salud. Las imágenes de PPK, las imágenes de Alberto Fujimori, no son imágenes gratas sobre lo que pasa en nuestro país. César, ¿qué opinión te merece un poco lo que estamos viviendo? Es como ver la peor película de tu país, ¿no? No estoy seguro si lo recuerdas, pero hace como mes y medio con Carlos Tapia acá pusimos en materia el debate de este concepto muy popular, por cierto, y que gana el arraigo ciudadano, que es que se pudre en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Púdrete en la cárcel, corrupto, político, empresario, quien sea. Y que ese concepto, pues uno en una sociedad civilizada merecería revisarlo, porque ¿qué es el bien que uno quiere en todo caso subsanar de alguien que comete un delito? Para una persona mayor, si lo cometió, evidentemente el caso de Pedro Pablo Kuczynski, el proceso seguirá, no tendrá quizás el tiempo suficiente de rehabilitarse o resocializarse como buscan, ¿no?, las tendencias penitenciarias de ahora. Gente quizás más joven y que han querido meterse a costa del Estado plata a su bolsillo. Evidentemente la gente puede pensar, bueno, que sufra pues una sanción, porque esto ha sido más premeditado, más holgado. El tema de fondo, creo yo, en la naturaleza de estas cosas que vemos, es que no es un hecho aislado. Tú bien lo has presentado, ¿no? Forma parte de este deterioro en general que tiene la política nacional, la situación individual, una justicia que nadie está pidiendo que se detenga. Yo creo que es muy inapropiado a veces cuando uno hace observación respecto a la prisión preventiva, que te diga, no, es que tú proteges a los corruptos. Eso me parece la simplificación en lo que estamos llegando por las redes sociales y por la caricaturización que te hace cualquier persona, de hechos que son de verdad sensibles e importantes para la vida nacional hacia adelante. Justicia sí. Obviamente hasta el final, nadie está haciendo una revolución en contra de la justicia. Acuérdate el caso de 1968, cuando un aprista, Héctor Vargas Aya, investigaba el tema del contrabando, logró con una comisión investigadora meter preso a mucha gente, y cuando ya estaba a punto de llegar a los altos mandos, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada, Juan Velasco Alvarado da el golpe de Estado. Yo no estoy seguro si Velasco mismo estuvo metido en alguna trampa de este tema de contrabando, pero evidentemente sí se demostró que había gente del ejército básicamente que estaba metido en ese tema del contrabando. Entonces, la vida política se interrumpía sin ningún problema. Ahora ya no, ahora más bien todos, yo lo siento con un espíritu de allanarse, doloroso el proceso, muy fuerte, ¿no es cierto?, para los militantes de partidos, como el caso de la APRA, que se vayan revelando temas de esta naturaleza, pero nadie le dice pongamos freno a la justicia. Yo creo que hay que saber guiarnos bien en los conceptos y no abrazar la idea de que todo el mundo tiene que irse podrido a la cárcel. Yo no pensaría que a PPK le espere ese destino, no me parece,
y en segundo lugar que la justicia siga su camino. Es la hora de la justicia, es lo que yo creo que hay que dejar como lema. Y creo que en general las críticas deben ir en función de cuál debe ser el alcance de la justicia, cuál debe ser la forma en que la justicia ejerza su trabajo y no la obstrucción y no intentar descalificarla, ¿no es cierto? Que es el otro error, digamos, ¿no? Está el error de creer que todos vayan a la cárcel sin importar muy bien si les toca o no les toca, y está el otro error de decir, entonces todo esto es un montaje y no estamos haciendo justicia en el Perú. Claro, digamos, hay dos modos de ver esta situación. Efectivamente, una es horrorizarse o asquearse del desenlace que ha tenido la política, no que sean casos nuevos, pero sí creo que hace mucho que no tocaban las altas esferas el ver a los presidentes que han sido elegidos del 2001 en adelante procesados. Es sin duda desalentador para quienes en los 90 reclamábamos un Estado democrático, ¿no? Bueno, si esto es lo que nos trae la democracia, es desalentador ver eso. Pero el otro lado es ver que la justicia está haciendo algo, ¿no? Entonces ahí sí, igual que César, coincido en que hay que encontrar los equilibrios que esta prisión preventiva, por ejemplo, que ha sido una herramienta más. Cuando se dio la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, algún abogado me dijo, mira, esa medida no tiene pies ni cabeza, es solo entendible si es que es parte de la estrategia fiscal. Y efectivamente ha sido parte de la estrategia fiscal, no solo en el caso de Keiko Fujimori, en el que empezó a hablar mucho de los testigos, sino en los casos posteriores. ¿En qué medida esta herramienta puede terminar siendo abusiva? Es una pregunta y es un equilibrio que creo que en un Estado democrático hay que buscar. Y además hay que tener en cuenta, y acá creo que sí hay que pensarlo bien como sociedad, que este es un hecho inédito. O sea, ya pasamos por esto en la época de la caída de Alberto Fujimori y se tuvo que montar todo un aparato anticorrupción, ¿no es cierto?, con procuradores, pero tenía una ventaja, que como todo el aparato que Fujimori había podrido, hubo que sacarlo, todos los que entraron eran nuevos. Entonces estabas trabajando con gente nueva, no con gente que traía también su lado B, ¿no? Ahora hay que montarse sobre lo que hay, ¿no? Y hay gente muy valiosa, pero también hay pues los que te jalan la alfombra. Todo un equipo que le faltan recursos, que no tiene background en tal tipo de lucha, porque es inédito para los fiscales que están trabajando. O sea, hay también espacio para el error, hay también espacio para la experimentación, ¿no? Y hay también espacio para los abusos, que es de los que hay que cuidarlos, ¿no? Yo creo que ahora, digamos, claro, como no toca a todos los actores políticos, algunos lo celebran, otros no, pero digamos, yo me pregunto cómo sería si este sistema cayera en manos, digamos, como las que se tienen en Venezuela o las que se tuvieron en los 90. Y eso es lo riesgoso, ¿no? Yo creo que toda medida, toda decisión judicial y toda acción fiscal debe estar sujeta y pasible de alguna crítica, y es lo que nos toca hacer desde el análisis de los medios de comunicación para evitar abusos como, por ejemplo, esta cuestión que felizmente aparentemente terminó siendo un rumor, pero esto que circuló en torno a que querían ponerle grilletes al señor Kuczynski estando en cuidados intensivos, que nunca terminó de ser aclarado, recordarán, en una de las noches de Semana Santa. Ese tipo de cosas sí son algo que creo que deberíamos despejar, ¿no? Pero ahí, José Carlos, yo creo que lo que ocurre es que estamos frente a personas que han hecho su trabajo siempre sin que nadie los mire, ¿no? Porque claro, si te toca pues el maldito del Callao y está en el hospital y te dicen que de ahí se va a ir preso, vas y le pones un grillete. Entonces va pues el jefe ¿no? a hacer su trabajo, porque además si no lo hace seguro habrá quien lo sancione. Claro. Y entonces son contextos nuevos. Claro, ¿no? o como en el caso de la prisión preventiva, que muchos dicen, bueno, ahora que tocan a políticos de alta figuración, recién nos preocupamos, siendo un caso que, habiéndose reducido en los últimos meses, todavía ocupa el 40% de la población aproximadamente. Pero yo sí quisiera llamar la atención sobre lo que se autoasignan el equipo especial de Lavallato, que sin duda ha tenido éxitos y está en ciertos grados de las estrategias, logrando objetivos muy importantes. Está por buen camino, podríamos decir, ¿no? Podría ser, y lo pongo siempre en condicional por un hecho, que yo creo que el nivel de empoderamiento a veces también genera actitudes humanas que pueden ser muy cuestionables. Yo sí le cuestiono, y con todas las letras puestas sobre la mesa, al doctor José Domingo Pérez, dos cosas que yo le he visto. Una, por ejemplo, él ser muy reacio al comentario que ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume de Fortini, respecto a los excesos que se podía cometer con la detención preventiva. No es que haya sido desagradable, ni haya sido malcriado, ni nada por el estilo.
pero el tono con que él expresa sus observaciones a lo dicho por Ernesto Blume casi es, mírame y no me toques. Es decir, yo soy casi un inimputable y nosotros como equipo especial, a nosotros nadie nos tiene que decir absolutamente nada. Y segundo, pasó con la casación de César San Martín. Las expresiones también de José Domingo Pérez, respetuosas, repito, no han sido altisonantes, soberbias, quizás para mí soberbias, para mí sí, altaneras y soberbias. Creo que está demostrando también que en el equipo especial hay algo que tú misma lo has mencionado. Como hay pues incapacidad económica, no hay apoyo, no lo respaldan con mayores recursos para que tengan un equipo sólido, tengan más fiscales, tengan procedimientos de investigación más oportunos, entonces esto se reduce al hecho que voy a gozar de alguna u otra manera el aplauso popular porque estoy abusando de las prisiones preventivas. Eso es muy dable, Patricia. Yo no digo que sea una mala intención. Yo he visto a Rafael Vela sostener, además con mucha fortaleza jurídica de su perspectiva, que lo de Pedro Pablo Kuczynski pues, tenía que ser irreversible. Él tenía que contar con la prisión preventiva, que en fin, ya dado su estado de salud actual, bueno, le hacen una concesión y vamos a cambiarlo esto por arresto domiciliario, sin recibir visitas, sin poder conceder entrevistas, cuando estamos viendo desde Brasil cómo el señor Lula da Silva, desde, ¿no es cierto?, su prisión, puede dar una declaración. Es decir, hay algo que hay que revisar un poco más dentro del sistema sin llegar al extremo. Yo no llego y fui uno de los opositores a que el señor Chávarri, Pedro Gonzalo Chávarri, lo sacara a Vela y a Pérez. Yo desde el primer día dije, este es el error y esto tiene que ser la sepultura del señor Chávarri. Por una cosa no vas a cambiar otra, por críticas no vas a decir, los señores tienen que irse. Yo no planteo el extremo de que se Ahora, vayan. ahí hay dos cosas que creo que tenemos que tener claras. Primero, la falta de institucionalidad. Y fíjate tú que al salir el señor Chávarri y entrar la señora Ábalos, yo sí siento que los fiscales han bajado su nivel de irritabilidad o de enfrentamiento en general, porque claro, ya se entiende que no tienen que pelear tanto, pero de todas maneras siguen siendo 4 o 5 fiscales, que hay que decirlo además con todas sus letras, trabajan. Hace meses que trabajan 18 horas diarias, viajan, no tienen feriado, no tienen fin de semana, porque encima no tienen el equipo necesario, ¿no es cierto? Y si tú no tienes una institución, si eso no se asume institucionalmente, se personaliza, y si se personaliza, pasa lo que pasa, ¿no? Claro, o sea, exacto. Esa es una buena lectura, totalmente de que acuerdo. me parece además que es humano, o sea, me parece que es humano, porque tú no puedes afrontar solo tremenda responsabilidad sin que te pase lo que está pasando. Lo que se nos permita desde, aparte, ¿no?, de la sociedad civil, de repente decir, observar, doctor Pérez Vela, sin tener nada personal contra ustedes, por favor, adecúen una conducta quizás a un procedimiento que no solamente busque el aplauso de la tribuna, sino al mismo tiempo se ajuste, ¿no es cierto?, a lo que puede resultar mucho más procedimental. Además, claro, para el ojo ciudadano, para que no haya excesos ni abusos. Pero creo que hay una parte que me gustaría, José Carlos, que nos ayudes a mirar que estamos perdiendo de vista. Tanto lo del TC como lo de San Martín, eso va dirigido al juez. O sea, quien le está diciendo de chochera, en realidad desestima la prisión preventiva que te están pidiendo, es al juez. Y los jueces se van de robo porque se quedan calladitos. Y es no solo su institución, sino es su potestad la que tiene que decirle al final al fiscal, mira, tienes razón en tu pedido, o yo entiendo tu preocupación, pero a este señor no le corresponde lo que estás pidiendo. Bueno, ¿no? Esperemos que la casación que ha sido admitida para el caso de Keiko Fujimori dé finalmente algo que los jueces puedan aplicar, porque efectivamente el juez, y no los fiscales en este caso, es el que tiene la decisión final. Los fiscales pueden pedir, si quieres, los 36 meses que suelen pedir, o pueden pedir 9 meses, o pueden pedir lo que consideren, pero es el juez el que debería tener un poco de... La ponderación, que además, ¿no?, es un juez de garantías, ¿no? Y no solo de garantías del proceso, sino de garantías constitucionales, ¿no? Entonces, esperemos que eso vaya por ahí y que además estas golondrinas que no hacen un verano, que es el rol de algunos fiscales, puede expandirse a todo el sistema judicial, porque junto a estos casos tenemos casos en temas de abuso contra la mujer, por ejemplo, que están pateados o claramente mal manejados desde la Fiscalía y desde los juzgados. Entonces, y hay un fenómeno que sí nos tiene que preocupar y nos tiene que preocupar enormemente, y es, yo veía el otro día, y no creo que se me malinterprete y que después editen esto y hagan una parodia, porque no es así, un video terrible de un padre que le intentaba dar trago a una bebé de meses. Obviamente, disculpen, lo voy a decir con todas sus letras, el padre era un estúpido, ¿no? Probablemente estaba pasado de trago, se puso a jugar, pero era eso lo que veías, ¿no?
Se movió el Ministerio de la Mujer, se movió la Fiscalía, todo el mundo salió a buscar al hombre. Yo no digo que no merezca esa atención, pero de verdad, por un videíto en internet que se hizo viral y que generó miles de rebotes y críticas, se le puso toda la atención a un caso que frente a los reales casos de abuso de niños violados, golpeados, quemados, a los que como no hay un video de por medio ni hay una presión social, no se les presta ninguna atención. Entonces uno empieza a ver una desproporción, ¿no? Claro, ahí ha hecho mucho daño, la verdad, el rol de los comunicadores, no de los periodistas del medio de comunicación, sino de los asesores, que muchas veces están más atentos a estas cosas y que plantean a sus asesorados reacciones que, por ejemplo, te llevan a que cada discurso del presidente Vizcarra pierda total sentido, porque como tiene una política tan reactiva y habla por cualquier cosa, porque tiene que hablar, y ya su voz es cada vez menos relevante. O sea, cuando tú ves, habla hoy, me parece que en la mañana hablaba en algún momento, y ya nadie se acuerda qué ha dicho, porque digamos, ya como se ha convertido en algo tan irrelevante. Ayer, en cambio, Salvador Solar estuvo bien. Porque primero Salvador Solar habla cuando acaba un Consejo de Ministros, lo cual tiene sentido porque informas, ¿no?, sobre los resultados. Y segundo, me parece que por lo menos ya empezamos a escuchar cosas como más... posiciones más fuertes. Por la reforma, al menos, ¿no? Claro, esperemos que eso haya sido y que tenga el aval presidencial. Quiero llamar la atención, hace 2 semanas, José de Chávez, que fue viceministro del Medio Ambiente en el gobierno de Humala, una persona que escribe en Gildo Irán en sus 13, siempre preocupado de los temas medioambientales, muy llamó la atención sobre un tema muy importante que pues. pasó desapercibido. 20 comuneros de Las Bambas acusados que tenían un proceso abierto debían declarar ante la Fiscalía de la Nación hace 2 semanas, ante el Ministerio Público en general. Y los citaron, los pobres se tuvieron que venir, tomar su camión, gastar, invertir toda esa plata. Y José de Chávez, creo que con mucha razón, llamaba la atención sobre eso. Oiga, llegan a Lima y ¿qué le dijeron al Ministerio Público? Perdón, le trasladamos la cita el 25 de mayo a gente pobrísima. Claro, gente no visible. Tercer lugar, para mí, como es políticamente incorrecto, ¿cómo vas a estar pues haciendo show, ¿no es cierto?, de la apertura a un proceso a 20 comuneros de Las Bambas? No es políticamente correcto. Entonces, hay algo que no está funcionando bien. Eso es lo que yo quiero referirme, que el Ministerio Público, doctora Zoraida Ábalos, ponga atención en ver cómo reordena esto, porque es verdad que va a llegar un momento que el aplauso, igual como con Vizcarra, se le va a agotar. Eso de las prisiones, qué bonito que meta a todos los corruptos, sí, a los acusados de corrupción todavía, porque no tienen, como ha dicho muy bien... Ni siquiera tienen acusación. El presidente de la Corte Suprema, Lecaros, ¿no? Claro. Esperemos pues la corroboración de todo, porque así son los procesos, aquí, en la China, en Estados Unidos o en cualquier parte. Entonces, yo creo que es necesario que el Ministerio Público sí tome nota de ver cómo va ajustando. No es que solamente su buen momento sea el aplauso de lo fácil. Te meto preso a pesar de que estás simplemente en la etapa preliminar de la investigación. Eso no me parece dable. Hay un dicho de la prensa del espectáculo que me hace reír, que es: dime a quién golpeo para ver qué titular consigo. Exacto. Entonces hay mucha gente que quiere, y me parece bien que tengan esta aspiración de que se note que están haciendo su trabajo. De acuerdo, pero no nos centremos en los casos que solo se notan, dejando de lado los otros que son importantes. Y esto ¿no que dijo de Chávez es gravísimo, porque efectivamente hablamos de gente pobre que yo me ponía a pensar, se vienen desde La Bamba, en sus camioncitos, toman su ómnibus. No, pues vente el 25, le dicen acá, en el Ministerio Público. ¿Y sabes qué pasa además, César, que después les decimos a esas mismas personas? La ley debe ser igual para todos. Exacto. Y tú no, entonces tú dices, sí, claro, entonces no es igual para él, pues. Para él no es igual porque le costó Dios y su ayuda llegar para cumplir con su citación y resulta que claro, mejor venga otro día, señor. Y al final de cuentas ese es el rostro que tienen del Estado, ¿no? Uno, en estos conflictos uno siempre dice, no hay Estado, no hay Estado. Bueno, y el Estado aparece para hacer fastidiar, ¿sí? Para fastidiar, efectivamente. Bueno, el tema 2 al que nos vamos a referir ahorita es lo que pasó en el Congreso del día de hoy. Una votación unánime y sin ninguna discusión sobre que Donaire se tenía que ir a su casa. No, hubo un voto de abstención. Un voto de abstención, efectivamente. De Esther Saavedra, efectivamente. Ya nos explicará su voto de abstención algún día. Y lo de Foronda fue mucho más discutido. Recordemos que la señora Foronda tuvo entre sus filas de asesores a una persona que había sido inculpada por terrorismo, que había cumplido su pena, que ya había terminado su pena, y ella consideraba que la persona tenía derecho a resarcir su deuda con la sociedad y que tenía derecho a resocializarse. Bueno, se arrancó un pleito en el Congreso el día de hoy porque
muchos consideran que la contratación era inadecuada, que mejor lo escuchamos y pasamos al comentario. Tuvo que destituir, presidente, al señor Walter Gibaja, que era uno de los comandos y de los implicados con las violaciones y la corrupción del señor Vladimiro Montesinos. Y aquí estuvo trabajando como asesor de seguridad de los congresistas. Y allí, ¿qué han dicho? No han dicho nada. Y por eso, presidente, nosotros lo que reclamamos es que cese el terruquismo, que cese el doble rasero. Si Abimael Guzmán, si el señor Polay, si una congresista va... Señores congresistas, va a hacer uso de la palabra congresista Tubino para que pueda aclarar o que pueda solicitar que retire cualquier frase. ¿Está bien? Congresista Arana, para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Eso fue una intolerancia, presidente. ¿Acaso no los hemos escuchado denigrar hoy día a la congresista María Elena Forondi, denigrar a la izquierda y a la bancada del Frente Amplio? Y los hemos escuchado. Pero en este momento no les gusta escuchar sus verdades, porque el país solo puede reconciliarse sobre el tema de la verdad, presidente. Y en ese sentido, presidente, nosotros creemos que es muy importante que se abra un nuevo capítulo en el país sin amnistías y sin indultos para quienes violaron derechos humanos. Tampoco para los corruptos, presidente. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que no nos extraña esas palabras del congresista Marco Arana, porque él traicionó a Dios, señor presidente. Traicionó a Dios, traicionó su sacerdocio. Y entonces, ¿qué podemos esperar de un traidor? Entonces, sus palabras, que realmente son abominables, porque usted ha negado lo que es el terrorismo en el Perú, y usted está avalando y mintiendo. Acá en el Perú no ha habido terrorismo de Estado. Acá no ha habido lo que usted ha dicho. Señores, acá lo que ha habido es gente sanguinaria, terroristas. Eso es lo que ha habido en el Perú. Y usted... ¿Cuánto nos falta resolver nuestros problemas? Imagínense, ¿no? ¿Cuánto nos falta? ¿Han pasado cuánto tiempo desde la forma de la Comisión de la Verdad y todavía no nos podemos poner de acuerdo sobre cosas básicas de cómo reconstruimos un país que pasó por una violencia terrible como esta? Creo que hay un punto en discusión que tenemos que separar. Una cosa es el derecho de toda persona que ha cumplido una pena a reinsertarse en la sociedad. Yo eso no se lo niego a nadie. Sin embargo, sí creo que hay una persona que trabaja en un ente como el Congreso tiene que tener cierta sensibilidad. Recordemos que cualquier funcionario público recibe su sueldo de cada sol que nosotros pagamos como impuestos. Si yo fuera madre de un policía que fue asesinado por un terrorista, me van a disculpar, de pronto no soy una persona de buen corazón, que no tengo problema en que un terrorista que se quiera reinsertar a la sociedad atienda en la bodega de la esquina, pero no me da la gana que ni un sol de mi impuesto le pague a él un sueldo que probablemente es 5 o 6 veces más que mi pensión de viuda. Entonces, falta de sensibilidad es lo que yo encuentro en la decisión de la señora Foronda, no ilegalidad, sí, ¿no? Y los argumentos que utiliza, la verdad, son bien debatibles, ¿no? Porque dice, toda persona tiene derecho a reinsertarse y nadie está negando ese derecho. Así pero es. Pensar que los empleos solo existen en el Estado y solo en el Congreso, creo que es algo muy desatinado. Y también es desatinado darle, porque los asesores parlamentarios tienen acceso a información muy importante, sobre todo cuando uno no sabe en qué comisión vaya a terminar estando la señora Foronda, mucha información que muchas veces es reservada. Entonces, eso sí es algo que llama a las alertas y que efectivamente creo que fue una decisión bastante torpe. Lori Berenson empezó su aventura primero acreditándose como periodista, ¿no? Para tener acceso al Congreso de la República, hasta que luego se descubrió que formaba parte de un plan en el que ella estaba dibujando los escenarios del Parlamento Nacional para ver cómo un comando del MRTA podía y por el mismo movimiento, además. Para ponerlo en claro ante la ciudadanía, es igualito, es como la señora Foronda hubiera contratado a Lori Berenson ya con su sentencia cumplida, ¿no es cierto?, ejecutoriada, con todos los plazos vencidos, y diga, no, Lori, te vamos a reinsertar en la sociedad. A Marisa Garrido Leca, es decir, como que la trajéramos a Marisa Garrido Leca, mira, ya te perdonamos, entonces trabaja para el Estado. Creo que hay una diferenciación efectivamente que hay que hacer. No es que la única opción laboral pueda ser pues la del Estado, la de trabajar en un
en la alcaldía o en el Congreso, por Dios. O sea, nadie, como tú bien has señalado, Patricia, y también lo hace José Carlos, no hay forma de meterle cabe a ninguna persona que en efecto tiene que volver a la sociedad y ser útil a la sociedad. Y tienen 1000 formas de demostrarlo. Pero creo que ha sido una mala decisión, más que un error de la señora Foronda. Le han suspendido 120 días. Ojalá que se pueda aprender la lección. Pero a veces en la izquierda también hay un doble discurso sobre eso, pues, ¿no? Que es además que es el último extracto que presentaban cuando Arana y Tubino básicamente discuten sobre quién mató más. Es algo penoso, ¿no? Porque yo no creo que ni los abusos de los militares, ni los abusos o ni las acciones terroristas de Sendero y del MRTA, que muchas veces, sobre todo al MRTA, lo quieren pasar por agua limpia, son cosas que como país podemos olvidar, ¿no? Así es, y en ambos discursos vemos parte del mismo problema. O sea, Arana diciéndole, bueno, como ustedes no reconocen sus crímenes, entonces no me fastidien a mí, ¿no? Con que yo perdone a los terroristas. Y Tubino negando, lo que es, además, disculpen, pero sí ocurrió, pues da mucha pena, pero sí, nuestras Fuerzas Armadas, podemos analizar por horas cuáles fueron las circunstancias en las que eso ocurrió, pero cometieron delitos, crímenes, excesos, Ahora, ¿no? el argumento de Arana, escuché mencionar al señor Gibaja, este general que se dedicaba también, luego fue verificado por la prensa, ¿no?, a espiar a los colegas periodistas y todo. Bueno, su mala acción se evidenció en ese momento, más no en el hecho de haber pertenecido al entorno o supuesta sujeción a la cual se sometió a Vladimiro Montesinos en época del fujimorismo, porque ahí pues no quedaría títere con cabeza, ¿no? Cuántas personas estuvieron ahí metidas, pero el señor Gibaja, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca fue ni procesado, ni sentenciado, ni condenado. Es decir, por eso es que nadie hizo bulla cuando se le contrató. Yo recuerdo que sí se le hizo esa imputación de haber estado dentro del entorno de Vladimiro Y por Montesinos. cierto, Gibaja ya no está en el Congreso, lo cual está muy bien. Claro. Gibaja tampoco tendría por qué haber estado. Entonces no es, tú contratas al montesinista que Vamos a canjear, vamos a que compensar. torturó en el Pentagonito, entonces yo contrato al terrorista que bombardeó Tarata. No, pues. Estamos en equilibrio. Exacto. ¿Y dónde estamos los ciudadanos que tenemos una herida que cerrar, ¿no? Hay que conceder, sí, que en eso que dice el señor Tubino sobre si hubo terrorismo de Estado o no, lo penoso del caso peruano fue que formalmente estábamos en democracia y que las Fuerzas Armadas reportaban a regímenes civiles, a diferencia de lo que pasó en Chile o en Argentina en su momento. Así es, que no eran regímenes militares. Y en consecuencia, esa creo que es una cosa que tampoco nunca se ha terminado, o más bien la Comisión de la Verdad tampoco terminó de dejar en claro que los militares no actuaban solos o actuaban dentro de un régimen militar. Y tampoco dejaron en claro que fueron 3 gobiernos democráticos los que dejaron o diseñaron junto con las Fuerzas Armadas una política de lucha contra el terrorismo que no contemplaba, no contemplaba necesariamente. Los gobiernos dejaban hacer. Una cosa es dejar hacer y dejar pasar. Pero, hasta donde yo tengo conocimiento, yo he participado incluso en el primer gobierno del presidente García, lo he conversado con los militares. Una vez nos hemos reunido con Rocío Silva Santisteban, un grupo, yo contaba testimonios que me daban a mí militares que señalaban que dejaban a veces a ciertas patrullas en un lado para que recogerlos en un helicóptero 10 kilómetros después y que les traigan orejas como prueba de que habían combatido al terrorismo. Y eso era una barbaridad. Y yo le preguntaba a estos amigos militares, ¿quién les daba las órdenes? ¿Era el comandante general? No, comenzaban a desprender, tú verás qué haces, pero tú verás cómo lo haces. Lo que le imputan a Ollantumala, ¿tú crees que eso venía de un comando central, un gobierno que lo ordenaba? Lo que pasa, César, es que el hecho de dejar hacer, dejar pasar, cuando es obvio que están ocurriendo esas cosas, te hace responsable porque eres el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. O sea, estoy hablando en un sentido más, no es que García y Belaúnde se sentaron a decir mátame a ese. Ni Belaúnde, ni García, ni Fujimori probablemente. Era Fujimori probablemente, no los que daban la zona. Que siempre se ha discutido este libro de Ricardo Usay y su testimonio. Sí, totalmente de acuerdo. Fujimori no tuvo nada que ver, por ejemplo, con la matanza de los 9 estudiantes de la Cantuta. Y lo dice el comando Colina, no tenía una referencia. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué es lo que dice manda? Ricardo Usay. Pero para que veas todo lo que nos falta discutir, lo que manda a Fujimori a la cárcel no es el accionar de la Cantuta. Lo que manda a Fujimori a la cárcel es que primero ocurre Barrios Altos, todo el mundo sabía quiénes eran los responsables, qué es lo que habían hecho, no movió un dedo. En la revista Oiga lo sacamos, ascendieron a los miembros del comando Colina, de repente Fujimori aparecía ascendiendo. No movieron un dedo, no se fue nadie a la cárcel y después ocurre Cantuta. Entonces, necesariamente, en el primer caso puedes no ser responsable, del segundo eres cómplice. O sea, eres cómplice o eres la persona que
no solo está dejando hacer dejar pasar. Digamos, ¿no? claro. Que es un poco la historia que nos falta contar. ¿no? Discutirla más. Discutirla más, porque además nadie dijo que fue fácil, pues. Nadie dice que fue fácil, pero eso no quiere decir que lo hicimos bien, ¿no? Eso son dos cosas distintas. Y de hecho, entre el 2003, que la Comisión de la Verdad entregó su informe, y hoy han pasado ya 16 años casi, y se han agregado muchos temas. Un tema que tampoco, que siempre vuelve de cuando en cuando, el de las llamadas esterilizaciones forzadas, es algo que también, o sea, hay un libro de María Cecilia Villegas sobre el tema, hay las versiones de las víctimas apoyadas por movimientos de derechos humanos, y que la verdad es algo que, digamos, vuelve y vuelve. El señor Aguinaga siempre dice, este caso ya se archivó, lo vuelven a abrir. Yo no sé, no queda claro a la sociedad quién tiene la razón o qué realmente pasó. Bueno, lo que pasó es que hubo muchísimas esterilizaciones. Claro. Si todas se hicieron con el consentimiento debido, yo sí creo, estoy de acuerdo con muchas apreciaciones que hace María Cecilia Villegas, y algún día conversaremos más del tema, pero sí creo que hay determinadas poblaciones vulnerables que son... que tú puedes hacer a una persona quechohablante, con un grado de alfabetización menor, dar su consentimiento sobre cosas que de pronto ni siquiera entiende bien qué cosas está pasando, ¿no? Claro, y yo creo que mucho de eso... Lo que queda en el mito es esto de las 350.000 o no sé qué número, y en realidad se está judicializado, o los casos que están judicializados son algo más de 1.500, si mal no recuerdo, no es que sea poco, pero sí, no sé, esta idea de que hubo una política generalizada, no sé si es tal. Y eso creo que es lo que queda por debatir. Que me parece casi, no voy a decir graciosa, porque nada de gracioso tiene, pero contradictoria de este asunto es que ese gobierno que inició una política, la política probablemente más agresiva que hayamos tenido en nuestra vida republicana, de control de la natalidad, de planificación familiar, que por cierto después de eso todo se fue al cacho porque nunca más nadie se atrevió a hacer nada, ¿es cierto? Hoy día abrace una de las agendas más conservadoras con respecto a lo que significa la educación de las personas y justamente la educación sexual y el trabajo de planificación familiar. Y les cuento lo siguiente porque se acaba de aprobar en el Congreso la moción de interpelación de la ministra de Educación, Flor Pablo, por el tema de los famosos textos escolares. Y la verdad, hablamos con la ministra el otro día y esto ya resulta desgastante, agotador, insólito. Nunca va a salir del Ministerio de Educación, nunca, un texto que deje contento a todo el mundo. ¿Qué hacemos para que la discusión no sea presidente Martín Vizcarra así de anecdótica? Puso su cuota también en esta por supuesto, ayudó a la ayudó bastante, ¿no? A decir que él estaba horrorizado y que él también, bueno, en todo caso, una interpelación es un procedimiento que ojalá lo entendamos, constitucional, que consiste en un pliego de preguntas, respuestas que pueden satisfacer o no. Hasta donde yo he escuchado a los voceros de todas las bancadas, no está prevista la censura a la ministra Flor Pablo. Ojalá que eso pueda efectivamente producirse, que no ocurra ninguna censura para que esto quede más bien en algo que averigüe, le permita a los congresistas saber y conocer a ciencia cierta cuál fue el origen de estos links que se ponían en los libros. Pero que políticamente vayamos a otro momento en que se pueda respirar con tranquilidad. Yo ya estoy agotada del tema. O sea, es la verdad, es como, basta, ¿no? O sea, basta. Bueno, el Estado tiene derecho a diseñar una política y desgraciadamente... Sí, pero sí, hay que hacerlo con consenso también. Claro, ¿no? Yo coincido con César en que este mecanismo democrático debería ser mejor entendido, pero creo que también los congresistas tienen la responsabilidad de llevar un set de preguntas basado en evidencias y en hechos y en información y no en supuestos o cosas que ven. Yo escuchaba al señor Galarreta hace algunos días que decía en una entrevista que le hizo El Comercio precisamente que en Uruguay las políticas similares permitían que un niño de 12 años optara por ser gay o no, y eso no es verdad, ¿no? Esos son rumores que circulan, las famosas... ¿Cómo se mitologiza? Pues comienzan a crear mitos de un para lado comenzar, esa es una decisión que solo pueden tomar, en todo caso, si es que alguien pudiera tomarla, son los padres del niño. O sea, que el colegio le va a decir, sí, hijo, ponte hormonas, eso no existe. Pero entonces historias de este tipo circulan y muchos de los congresistas las llevan en su pliego de preguntas que tú con razón puedes decir, oye, ¿para qué me has traído, no? No, y además para todo siempre te sacan algún científico de algún lugar. Hay opiniones, ¿no? Para todo. Pues. Para todo. Yo le planteaba a la ministra Flor Pablo, y esto puede parecer una promoción para las editoriales, y en realidad no tengo ningún interés ni relación con ellas, pero
¿por qué el Estado tiene que hacer todos los textos escolares? ¿Cuál es la necesidad que se contrate y se gaste un montón de plata? Porque además, si el texto sale del Ministerio de Educación, el responsable va a ser el Ministerio de Educación. Los colegios privados escogen junto con los padres de familia de una oferta muy interesante que hay, que respeta el currículo nacional, qué texto quieren usar en clase. A mí me parece una propuesta Sí, claro. extraordinaria, que además la hemos vivido muchos, ¿no? Esto no es algo nuevo en el país, no ha habido una cosa en la que los padres, incluso de familias, se sustrajeran a la posibilidad de determinar qué textos, ¿no es cierto?, en colaboración, cooperación. Lo que hizo Carvalho, oye, su experimento justamente producía eso, la libertad de los niños en función a lo que pudieran escoger, y salieron grandes niños de su colegio en Barranco. Y eso además, me parece formidable. Y además, todos los textos escolares que se producen y se ofrecen en las escuelas están certificados. Es decir, ningún texto trae, pues, mentiras, ¿no? Claro. Y uno puede escoger uno que resalta más un aspecto, otro que lo dice de una manera. Habría que ver desde cuándo esta responsabilidad le compete al Minedu. Efectivamente, yo recuerdo que bastaba con una autorización, una certificación, algo, por lo menos yo tengo 42 años, en mis épocas bastaba con que tú dijeras que editorial A o editorial B, y tenía avalado pero no sé en qué momento el Ministerio de En Educación... nuestras épocas era coquito para todo el mundo. No, Tampoco había mucho que escoger. Pero no sé en qué momento... Tenías Bruño, tenías de todo. Claro, tenías Bruño más después la viejo que nueva. Bruño, sí, claro, es que no había mucho que escoger. O sea, con eso, con la oferta te tenías que quedar. Y claro, y el Estado pone un tope. Tampoco te vas a comprar, pues, el libro que cuesta 180 soles. No, señor. Y las editoriales tendrán una oferta acorde a... ¿no? Claro, o incluso los colegios que son de alguna afiliación religiosa tendrán sus textos que no tendrán por qué ser... Exacto. ¿no? Y otra cosa que también hablábamos con la ministra era escuela para padres. Yo creo que acá el problema lo tienen los padres, son los que tienen que entender y se les tiene que explicar en el colegio, y no en la parroquia, y no en la esquina, y no tengo nada contra las parroquias, pero no es el espacio donde se tiene que explicar la política de educación sexual del colegio, pues, o sea, y el que no va a la escuela para padres... Bueno, la esencia de la no libertad tiene derecho a pitear, pues ya está. La defensa de la esencia de la libertad tiene que estar justamente eso que tú estás planteando, que permitan y que escojan en ciertos sectores, de acuerdo a cierta orientación del colegio en que yo quiero matricular porque me da la gana mi hijo ahí, ¿no es cierto?, los textos escolares con una oferta muy amplia. Entonces, yo creo que así debería proceder. Sí, yo Estoy de acuerdo con eso. Y porque además no es poca plata la que está invirtiendo el Estado en hacer textos escolares. Bueno, porque entonces también... tiene un presupuesto Claro, interesante, porque ¿no? después hay que ver cómo se manejan estos contratos para mandar a hacer también los textos, que también es un rumor que siempre circula. ¿Cómo se asignan estas licitaciones? ¿Qué tan cuantiosas son? ¿Son productos transparentes o no? No lo sé. Pero sí son cosas, por lo menos en el mercado editorial yo he escuchado algunos rumores en este sentido, ¿no? Y además creo que ya la industria editorial aprendió, porque hubo toda un señalamiento de que habían estado direccionando a los colegios para la compra de determinados libros. Pero sí creo además que hay que ser sinceros. Hay una cosa que antes no existía. Tú antes heredabas el libro de tu hermano, ¿no? Cambiaban el vinifán, listo. El mismo baldor iba pasando ¿no? El mismo ladrillazo. Y hoy día las editoriales le hacen 4 cambios y desactualizan el libro. No, pues. O sea, el libro tiene que tener una vigencia... No sé, por huele unos a 3, negocio, 4 años, hay un factor ¿no? comercial ahí que hay que atender Si no, también. ahora los chicos escriben en el libro. En el libro no se escribía nada, tú escribías en el cuaderno, Claramente ¿no? El libro el material nos ha arruinado todo, Patricia. Sí, la verdad que sí. Antes éramos más solidarios, pasábamos el libro, lo cuidábamos para que el primo o el vecino... José, el libro, el uniforme, las zapatillas, la media, todo. El buzo. Si eras como yo, tercera hermana, ni te digo la calidad de la media, ya te llegaba color morado, no gris. Como éramos el mismo uniforme, ¿no? El mismo libro. La verdad que le ha hecho un daño la educación con todas estas novedades. Antes te corrían el botón de la falda, listo, te mandaban con la misma falda cada vez que parecía una cebollita. La modernidad nos ha afectado. Y pobre de ti que te quejaras de que te mandaban con el uniforme de tu hermano. Nada, silencio, no había opción. Bueno, señores, creo que la ministra Flor Pablo tiene una oportunidad de hacer algo novedoso, y tiene una oportunidad, pero sí creo que el gobierno se tiene que plantar
con sus posturas. Yo creo que aunque se cometan errores, se tiene que plantar. Y hay mucha ida y vuelta, ida y venida y miedo ante un colectivo que me parece es válido, pero el que tiene que saber que el Estado decide. Es lo que las encuestas le están diciendo. La última del Instituto de Estudios Peruanos, claramente es lo que menos se fijan, porque siempre se ha focalizado cómo anda de descrédito el Congreso, el Poder Ejecutivo, es que no tiene meta el gobierno, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Así es. Por favor, señor Vizcarra, defínanos objetivos, malos, buenos, discutiremos sobre ellos, pero usted, como tú bien dices, aférrese a ellos. Está convencido, eso va a ser su legado. Sobre ello discutiremos en el futuro, discutirán los futuros gobernantes, pero no podemos estar en un gobierno efectivamente que un día dice una cosa, le quita la alfombra al otro y están en esos desórdenes realmente con falta de metas que son bastante objetivas. Así es. Bueno, vamos a ver si la ministra Flor Pablo, yo creo que saldrá bien para esto. Yo creo que es un momento de empoderarse y también. Resaltar además que, como dijo César, esto es una interpelación, no es ni una censura ni nada por el estilo. Así que yo esperaría que los congresistas estén a la altura de que este tema por fin se cierre, ¿no? Y que dejen de pedir disculpas por cosas que no se tienen que pedir disculpas, señores. La educación es un tema cambiante, es un tema de debate y es un tema de discusiones, ¿no es cierto? No podemos permitir que a los chicos les mientan, tampoco podemos permitir que a los chicos se les den contenidos para los que no están preparados, ¿no? Y eso es un debate que se tiene que hacer con calma, no jalándonos las mechas todos. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad que es muy interesante tenerlos a los dos. Y nosotros rápidamente nos vamos a una pausa para saber lo que está pasando en Venezuela. Francisco Belaúnde viene con nosotros para hablar sobre esta semana que ha sido, vamos a decirla, bastante extraña con respecto a las expectativas que se habían hecho en Venezuela sobre la posibilidad de que cayera Nicolás Maduro. Ya volvemos. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Y luego te besé y me BBVA Continental presenta 4 latidos. No te pierdas este 25 de mayo a Camila y Sin Bandera. Por primera vez juntos compartiendo escenario. 4 Latidos Tour. Compra tus entradas en Teleticket de Wonimetro y aprovecha el 15% de descuento con tu tarjeta del BBVA Continental hasta el 30 de abril. Vive una noche soñada este 25 de mayo en Jockey Club. Camila y Sin Bandera. El mejor regalo para mamá está en Iraoka. Con Panasonic, que pone a su alcance su avanzada tecnología y toda la calidad que la distinguen. Regale a mamá. Aproveche las ofertas Panasonic, porque el mejor regalo para mamá está en Iraoka. El 46% del territorio peruano se halla en condiciones de alta vulnerabilidad, lo que convierte a Perú en el tercer país más frágil del planeta ante el cambio climático. Con miras al Bicentenario, es urgente adoptar mejores políticas en temas de sostenibilidad ambiental que mejorarán la conservación de nuestros hábitats naturales. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque convertir al Perú en un país sostenible es tarea de todos los peruanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. RPP, confianza por todos los medios.
Bueno, el martes 30 despertamos todos con una noticia que nos generó muchísima expectativa. El preso político Leopoldo López, que se encontraba con arresto domiciliario en su casa en Caracas, fue liberado justamente por la Guardia de Seguridad que lo tenía, pues, que es el Servicio de Inteligencia venezolano, nada menos, que lo tenía custodiado. Se juntó con Juan Guaidó en las afueras de una de las instituciones militares más importantes, porque me parece que no estuvieron dentro de la base militar, y tuvieron el apoyo de determinados miembros de las Fuerzas Armadas que empezaron a apoyar una rebelión civil contra el régimen de Maduro. El martes, temprano, se esperaba y el mundo estaba ante la expectativa de que esta vez podía empezar un efecto dominó o que podía empezar efectivamente el inicio del fin de Nicolás Maduro. El tema se fue desdibujando, hemos visto escaramuzas, pleitos en la calle, hemos visto un Maduro que salió tarde y medio desacompasado a defender su régimen, y a un Guaidó y a un Leopoldo López que también no sabemos muy bien dónde están, que se esconden, que salen, que entran, y algo parece que no funcionó. Pero no sabemos si esa es una percepción simplemente de los que estamos acá de espectadores, y los especialistas tienen una mirada más clara. Francisco de la Hunde, internacionalista, está con nosotros y nos ayuda a comprender qué pasó. Francisco. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Mira, en realidad es un episodio más de estos intentos por parte de Guaidó de empujar, digamos, al régimen hacia la salida, ¿no? Hubo el primer intento que fue con la ayuda humanitaria, que se suponía que también iba a generar, la apuesta era un poco que iba a generar una reacción por parte de la población, que iban a haber enfrentamientos y los soldados iban prácticamente a abrazar a la población y sumarse a la protesta y ahí a derrocar a Maduro. Ahora se produce este episodio que efectivamente en la mañana muchos estuvimos sorprendidos y dijimos, bueno, qué interesante lo que está pasando, ¿no? Pero efectivamente lo que ha pasado, lo que ha sucedido es lo que ha pasado en otras ocasiones, simplemente que son un grupo reducido de militares los que se rebelan. No son realmente, por ejemplo, militares de alta graduación, generales con mando, ¿no? con tropa a la que mandan y de manera significativa. Entonces, mientras eso no se dé, finalmente va a ser muy difícil por parte que Guaidó pueda tener éxito, la oposición pueda tener éxito, y lo que todos esperamos es que finalmente este régimen se derrumbe, ¿no? Entonces, y además, si por el otro lado la movilización callejera también un poco que comienza a desinflarse, y Guaidó justamente con este tipo de operaciones trata de relanzarla. Ahora su último anuncio es hacer una huelga escalonada, una huelga general escalonada. Vamos a ver si esto funciona, pero es difícil si tienes al frente a un régimen que con todos los pueden haber, digamos, dudas adentro, pero por ahora logra mantener a su gente unida frente a la oposición. Ese es el problema. Mientras los militares, no haya un militar de alta graduación con mando de tropa que se pliegue a la rebelión, pues va a ser muy difícil que se pueda resolver en favor de la oposición, ¿no? Cuando hablamos de la gente de Maduro, estamos hablando efectivamente de esta casta militar que rodea y del partido, por supuesto, chavista, claro, que es el soporte de este proyecto político que lleva tantos años en el poder. La calle sigue siendo un enigma, porque cuando escuchamos hablar a Maduro, dice, con nosotros está la mayoría, ¿no? Sí. Cuando escuchamos hablar a Guaidó, escuchamos lo mismo. Es verdad que en muchas de las manifestaciones la oposición ha sido, la convocatoria de la oposición ha sido abrumadora, claro, ¿no? Claro. Pero es en estos momentos clave en que Guaidó le tendría que sacar la lengua a Maduro y decirle, mira, Jojolete, yo tengo a todo el mundo en la calle, que eso no ocurre. Y ahí es cuando el mundo se queda como desconcertado, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Mira, hubo hace más o menos año y medio, más de un año y medio, hubo un momento en que hubieron manifestaciones masivas durante varias semanas y parecía que como que se estaba alcanzando una especie de momento crítico en que podía hacer tambalear al régimen. Al final la cosa decayó en gran parte porque hubo este intento de diálogo paralelo que de alguna manera desmovilizó y fracturó a la oposición, que además tiende en general a estar desunida, ¿no? Entonces eso lamentablemente ese episodio desconcertó mucho a la oposición, que se desmovilizó totalmente, perdió credibilidad ante la población. Guaidó representa una otra oportunidad. El surgimiento de Guaidó le da un nuevo impulso a la protesta.
¿no? Y efectivamente logra movilizar, logró convocar una manifestación masiva el día que juramenta ante los manifestantes, que fue una cosa absolutamente impresionante. Por supuesto, el régimen también moviliza gente, pero en realidad mucho menos y además bajo coacción, porque se sabe que efectivamente manda a funcionarios públicos a los que va a despedir si es que no participan en la manifestación. Y a otros les da premio, les da propinas. Y propinas, ¿no? Y cosas por el estilo. Ahora, hay otro tema también, y es verdad, ahora estaba escuchando a una representante de Amnistía Internacional que hay un trabajo represivo muy fuerte por parte del régimen, que no solamente en las manifestaciones, sino que también van a las casas de aquellos líderes jóvenes de las poblaciones marginales e incluso dentro de los barrios llamados chavistas, para intimidar a la gente o incluso llevarse a algunos y pues aparecen estos muertos en la calle. O sea, hay un trabajo también de intimidación que lo hacen, claro que sí. Además delante ahí se llevan a niños, esto es lo que contaba por lo menos hoy día esta representante de Amnistía Internacional. Y es impresionante, porque claro, eso también te genera pues te llega a intimidar a la gente, ¿no? Claro, entonces, que no es ni siquiera, y esa es la parte terrible, estamos ante un régimen que va y mete presa a todo un barrio, no, hace como... Están midiendo estas cosas que son terrorismo, pues, ¿no? Sí, claro. Que escoger a alguien y sembrar terror. No me llevo al chico, de repente lo devuelvo después de 10 días. Pero fueron 10 días de película de terror que nadie más quiere pasar, ¿no? Exactamente. Claro, ya no sales de tu casa. Entonces todo eso efectivamente también de alguna manera es una manera de ablandar a las personas, y por lo tanto eso también hace más difícil que haya manifestaciones masivas. Y pues también está el cansancio, evidentemente dicen, oiga, pero estamos hace rato, que uno cuando ve declaraciones a venezolanos, estamos en lo mismo, manifestamos y no pasa nada. Muchos dicen, ¿saben qué? Que ya de una vez intervengan los norteamericanos, porque eso es otra también. Hay muchos venezolanos que lo que quisieran ahora es que vengan los norteamericanos y lo saquen a Maduro, porque dicen, es la única manera que se vaya este señor, no hay otra. Es posible todavía porque vamos, Trump también estaba en esa línea, estaba medio entusiasmado con el asunto, Bolsonaro también se trepó un poco al carro de vamos a invadir Venezuela, pero o sea, obviamente el resto de Latinoamérica mira esto con un poco de horror. No estamos en épocas de intervenciones militares, eso ya hemos superado hace muchísimo tiempo, la gente más o menos resuelve sus temas con apoyo parcial, pero de manera interna. ¿Existe todavía una rendija como para una intervención extranjera en Venezuela? Mira, por ahora que Estados Unidos, por supuesto, es una amenaza constante de Donald Trump. Siempre lo dicen que está sobre la mesa. Después el jefe del Comando Sur saca un comunicado que están listos para la orden que se tenga que dar, cosas por el estilo, ¿no? Pero por lo menos no parece que vaya a darse en estos momentos. Sí, eventualmente podría darse si, por ejemplo, y ahí el régimen se descuida mucho, si comienzan a darse demasiadas escenas de matanzas y cosas por el estilo. Por supuesto, hemos visto escenas violentas, esa tanqueta que arremete contra la gente, pero se nota que el régimen mide sus pasos, ¿no? Mide sus pasos, por ejemplo, no lo ha arrestado a Guaidó, ¿no? Porque sabe que eso podría generar una reacción. Entonces, obviamente están midiendo sus pasos, seguramente estos de la inteligencia cubana, que tienen toda una expertise en materia de represión y de no hacer tantas olas, de manera, entre comillas, discreta, pues se le están dando todas las asesorías del caso. Y entonces, bueno, de alguna manera logra más o menos controlar la situación. Ahora, de todas maneras, el régimen se está debilitando, las sanciones económicas de Estados Unidos definitivamente son muy fuertes, ahora sí, más fuertes que antes. Claro, el problema está que agravan aún más la situación de la gente, pero uno se pregunta, bueno, pero la gente ya está muriéndose antes de estas maneras, se muere en los hospitales, se muere de hambre y emigra masivamente, ¿no? Entonces, y claro, y ahí está el papel también de Rusia, que está también, según la Casa Blanca, según el gobierno norteamericano, pues ellos habrían sido los que impidieron que Maduro, que ya estaba listo para irse, ¿no? Me cuesta todavía ¿Será cierto o no será cierto? Me cuesta todavía entender el juego de Rusia ahí. ¿Por el petróleo? ¿Qué le interesa? Rusia tiene inversiones ahí. Rusia tiene inversiones, está cuidando esas inversiones, pero también hay un tema geopolítico, ¿no? Está una
digamos, una suerte de guerra fría nuevamente con Estados Unidos, y por supuesto le viene bien, lograrle la película en Venezuela. De acuerdo, pero esta pregunta te va a parecer un poco ingenua, tal vez, Francisco. ¿Qué diferencia sustancialmente a Rusia y Estados Unidos el día de hoy? Porque si hablamos de el capitalismo versus el socialismo, ya eso ya no existe. Los dos tienen una economía de mercado. ¿Qué? Mira. Esta extensión de esta guerra que se parte en el mundo como una torta, entonces yo voy y me meto donde tú estás para mostrar quién es más poderoso, Putin o Trump. O sea, no, acá lo que sucede es que, digamos, en realidad es Estados Unidos y Occidente en general. Rusia ha tomado muy mal que después de la caída de la Unión Soviética, la Unión Europea y la OTAN se hayan ampliado hasta sus fronteras. Lo han tomado como una cosa humillante. Ellos consideran que ese espacio de Europa del Este, y en particular los países que formaron parte de la Unión Soviética, son parte de su zona de influencia natural. Entonces lo han tomado muy mal, ¿no? Como una amenaza. Hay otros que dicen también, una versión de una periodista rusa, que Putin en un inicio, recordemos que con Yeltsin las relaciones entre Estados Unidos y Rusia eran muy buenas. Ya había acabado ese enfrentamiento, ¿no? Ya llega Putin. Ahora, lo que dice una periodista rusa que entrevistó a algunas personas